en cuestión en este caso es la documentación, y ahí vemos en cada una de las 4 columnas los distintos niveles de madurez. Entonces, ¿qué nos pide Hammer que hagamos? Que analicemos, por ejemplo, en este caso, la documentación, y analizamos la primera afirmación. Dice: la documentación del proceso describe en detalle el funcionamiento de cada área involucrada e identifica las interconexiones entre ellas. Yo les podría pedir que pensemos en un proceso, y ustedes me digan cuán de acuerdo están con esa afirmación, y podríamos llegar a un consenso después de discutir la apreciación que cada uno de nosotros tiene, a que está se cumple bastante bien en nuestro proceso. Si es así, tiene sentido analizar cómo estamos en el siguiente nivel de madurez, en que dice: hay documentación completa y única del diseño del proceso, incluye todas las excepciones, planes de contingencia y posibles riesgos dentro del proceso. Podemos decir: mira, sí, tenemos documentación completa, abarca todo el proceso, no sé muy bien a qué te refieres con excepciones, no entiendo lo que es un plan de contingencia, y el riesgo, tampoco tengo idea de lo que es eso, así que la verdad estamos más o menos, un 40%. Como igual, eso en amarillo, tiene sentido analizar la siguiente afirmación, que dice: la documentación del proceso describe las interacciones de este con otros procesos y sus expectativas mutuas. Además, vincula el proceso con los sistemas y arquitecturas de datos de la empresa. ¿Ok? Entendí la mitad de lo que me dijiste, así que un 10%. ¿Ya? Entonces, este proceso, al menos respecto a este elemento, claramente no está en el nivel P3, tampoco está en el nivel P2, está solamente en el nivel P1. ¿Ya? Lo que hacemos entonces, completamos esta matriz para los distintos elementos y tenemos un diagnóstico completo del proceso. ¿Ya? Entonces vamos, miramos y analizamos cada uno de los elementos para nuestros 5 facilitadores y podemos tener un análisis de cuál es el nivel de madurez de nuestro proceso. Y para ello tenemos que tener toda la columna en verde. Entonces, si analizamos este proceso, que está en el proceso cualquiera, ilustrado en la pantalla, decimos: esto está en nivel P0. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Tenemos un montón de camino que recorrer para tener un proceso sustentable y que no dependa del heroísmo de sus participantes. Entonces, lo que también nos permite saber es dónde estamos débiles. Yo podría decir: ya, tomemos todos los elementos que están en amarillos en el nivel P1 y veamos qué iniciativas podemos hacer para avanzar en esos aspectos. Por ejemplo, en este caso, ahí aparece el responsable, dice la primera de las filas, un 30%. Yo sé a qué se refiere eso, tiene que ver con que no sabemos quién es el dueño del proceso. Está diludida la responsabilidad a través de las distintas áreas del negocio. Podemos designar un responsable único del proceso. ¿Ya? Y también tenemos, por ejemplo, problemas con las métricas, porque tenemos métricas pero no las medimos, o las medimos pero no las usamos para el mejoramiento del proceso. Entonces puedo definir, a partir de las afirmaciones que aparecen en la matriz, claramente iniciativas de mejora del proceso. ¿Ya? Mucho de lo que hemos hablado hoy día tiene que ver con aspectos cuantitativos de lo que pasa en la organización. Esta matriz analiza aspectos que son más bien cualitativos, pero que son muy importantes para que los procesos tengan éxito. Bien, simplemente para completar esta mirada rápida de este modelo que les estoy presentando, señalar hacia qué apuntan cada uno de los distintos niveles de madurez. Bueno, el P0, cuando tenemos un proceso en P0, es que tenemos un proceso normal para la mayor cantidad de procesos que encontramos típicamente en la organización. El proceso está poco definido, nadie entiende muy bien lo que hace. Lo hace porque cuando llego a trabajar aquí me dijeron que tenía que hacer esto, pero no entiendo para qué lo hago, pero lo hago, porque por eso me pagan al final del mes. Lo ejecutamos de manera ad hoc, está lleno de: oye, pero ¿y qué pasa si es que hacemos, ya, échale para adelante? Es informal, si se quiere así. En P1 nos encontramos con un proceso segmentado, ya que está bien definido, pero está segmentado a través de las distintas áreas funcionales a través de las cuales pasa un proceso. Por ejemplo, si tenemos un proceso de compra, ¿ya? La gente del área de negocio que solicita tiene muy claro lo que hace.
pero no sabe qué pasa en el área de adquisiciones. El área de adquisiciones sabe muy bien lo que tiene que hacer, pero no tiene idea para qué sirve el repuesto que tiene que comprar, ¿ya? Así que llena formularios, se los manda a los proveedores, negocia precios, pero no tiene idea de la urgencia que tiene esa compra para la organización. Entonces, entendemos muy bien el proceso, pero no entendemos muy bien la integración que tiene entre las distintas áreas funcionales de la empresa. En P2, que es lo mínimo que uno debería exigirle a un proceso que está bien definido, el proceso al menos se entiende bien de punta a cabo, desde donde empieza hasta donde finalmente entrega valor desde el punto de vista de la organización, ¿ya? Entonces tenemos gente que participa en el proceso a través de distintas áreas funcionales y que entiende para qué hace lo que hace desde el punto de vista del proceso como un todo. En P3 no solamente tenemos procesos bien definidos, sino que estos procesos tienen bien definidas sus interacciones con otros procesos. Y probablemente en el ámbito de gestión de activos tenemos muchos procesos que tienen que estar integrados con otros procesos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una mantención de un equipo, tengo que haberme puesto de acuerdo con el proceso de planificación de la producción o del funcionamiento operativo de la organización para que cuando yo vaya a mantener ese activo esté desocupado, ¿ya? Y no afecte significativamente las operaciones el que yo vaya a hacer ese trabajo de mantenimiento correctivo, por ejemplo. Entonces tiene que haber una buena relación entre el proceso y los otros procesos que existen en la organización. Y por último, en P4 me pide que los procesos estén bien definidos y bien pensados, no solamente en su relación con los procesos dentro de mi empresa, sino que con procesos que son relevantes en otras organizaciones. Pues que hay una coordinación intraempresas, ¿ya? Y aquí ya el desafío es mucho más complejo porque requiere involucrarme en la interacción con otras empresas. Y hay ejemplos, por ejemplo, no sé, en CCU ellos no manejan su inventario de botellas, sino que lo hace Cristalerías Chile, que se preocupa de llevarle las botellas de acuerdo a la planificación de producción que tiene su cliente. Entonces, para eso tiene que haber una buena integración entre el proceso del proveedor y el proceso de su cliente. Entonces, ¿cómo se hace para analizar la madurez del proceso? Lo primero es tener muy claro cuál es el proceso, definir cuál es el proceso que queremos analizar. Segundo, hacer una investigación y un breve levantamiento de dónde empieza el proceso, dónde termina, quiénes participan, cuáles son las etapas fundamentales en las cuales podemos descomponer el proceso, porque eso nos va a ayudar a definir a quiénes tenemos que involucrar en el proceso de evaluación. Luego, aplicamos esta matriz de madurez para analizar dónde estamos en el nivel de madurez del proceso. Y finalmente, en base a ello, interpretamos y completamos el diagnóstico acerca del proceso y podemos definir iniciativas de cambio que nos ayuden a mejorar el nivel de madurez del proceso y contribuir de esa manera a su mayor sustentabilidad. La gracia de esta matriz es que es relativamente simple, es fácil de aplicar, empieza a generar un buen diálogo en torno al proceso entre los distintos ejecutores y los distintos responsables del proceso y nos permite aplicarla primero para hacer un diagnóstico, definir iniciativas de cambio y 6 meses después aplicarla de nuevo para saber si evolucionamos, si mejoramos en ese nivel de madurez o no y de manera sistemática entonces ir creciendo en el nivel de madurez que tiene nuestro proceso. Bien, ventajas entonces de utilizar un mecanismo como este para analizar, diagnosticar el nivel de madurez del proceso. Es una herramienta simple, ¿ya? Que a través de una pequeña introducción rápidamente involucramos a los ejecutores. Yo lo he aplicado en empresas y organismos públicos y privados en Chile y es muy interesante cómo al principio la gente está un poco ansiosa porque no sabe a lo que va, ¿ya? Pero a la medida que empezamos a leer las afirmaciones y empezamos a entender que queremos hablar del proceso punto a cabo, de partida los diálogos empiezan a ser como, así que tú eres el que recibe este formulario que yo lleno, así que tú eres el que me lo envía, y fíjate que los dos estamos trabajando con un propósito común,
y qué interesante. Y empezamos a descubrir cuáles son las interacciones que se producen dentro de un proceso. Empezamos a generar también un lenguaje. Los ejecutores, cuando participan en estos talleres, después salen y al día siguiente uno se los encuentra y dice, oye, ¿sabes que estoy empezando a definir métricas para el proceso? ¿Ya? Y fíjate que estamos mal porque, no sé, ¿ya? Empiezan a ir adquiriendo un lenguaje para hablar de las cosas que hacen, un lenguaje de proceso. ¿Ya? Y también nos ayuda a servir de puente para la relación entre los ejecutores que están en el día a día del proceso y aquellas personas que lo miran desde sus torres de marfil, ¿ya? Y lo ven con una óptica más de mediano plazo y más estratégica. Entonces empezamos a tener también vasos comunicantes entre los dos niveles de gestión que podemos encontrar en una organización. Segundo, al aplicarse en forma participativa, uno empieza a tener una óptica más común entre los distintos integrantes acerca del proceso, ¿ya? Y empieza a haber lo que le decía recién, de haber un lenguaje de proceso al interior de la organización que es sumamente útil desde el punto de vista de gestión. Tercero, quizá hay amigos que se dedican a la consultoría en esta sala, yo también lo hago, se van a enojar conmigo, pero la gracia de tener un modelo como este es que no dependemos de los consultores, ¿ya? Podemos aprender a usarlo y podemos aprender a aplicarlo y ser independientes de esa mirada externa, ¿ya? Idealmente el dueño del proceso es el que se tiene que encargar de sistemáticamente cada 6 meses aplicar junto a los ejecutores, junto a los responsables o a los niveles de supervisor dentro de la organización esta matriz para tener un análisis, un diagnóstico de cómo va evolucionando la madurez del proceso en el tiempo. Hoy tenemos 3 ventajas posibles de este modelo. Una cuarta es que es una aplicación concreta, nos permite, muchas veces cuando analizamos un proceso decimos ya hay que hacer un levantamiento del proceso. Tenemos que tener una documentación detallada acerca de cómo se ejecuta el proceso. Nos pasamos 6 meses haciendo algo así y la verdad, típicamente los problemas de los procesos no están en el diseño. Están en los ejecutores, están en la ausencia de un responsable, están en que no tenemos métricas y por lo tanto puede ser un esfuerzo muy grande para obtener pocos beneficios. Con esto nos permite rápidamente tener muy claro cuáles son las falencias, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que tiene nuestro proceso. Y por último, favorece un aprender haciendo, porque en la medida en que involucramos a las personas en el diagnóstico, las personas se sienten parte, ¿ya? Y en la medida que se sienten parte también después nos van a contribuir a que las mejoras que impulsemos se lleven a cabo y tengan éxito en el mejoramiento del proceso. Como conclusión, y para cerrar, antes del café, ¿ya? ¿Por qué creo que es importante para una comunidad como la de ustedes conocer este tipo de herramientas? Es porque en la gestión de activos, como les dije en un principio, encontramos un montón de procesos y nos debemos preguntar cuán bien funcionan estos procesos, ¿ya? ¿Están aportando realmente valor a la organización o no? Y si no lo están haciendo, ¿dónde están los problemas? Y para encontrar dónde están los problemas es que este tipo de herramienta nos parece muy útil. ¿Por qué? Porque nos incentiva a darle una mirada integral a los procesos, no solamente respecto al diseño, sino que a la mirada que nos aportan los distintos facilitadores que les presenté. Segundo, porque nos permite tener un mecanismo fácil, simple para analizar la calidad de nuestros procesos hoy en día. Tercero, porque nos ayuda a generar conciencia y comunicar a los distintos actores cuáles son los elementos relevantes desde el punto de vista de la gestión del proceso. Y cuarto, porque de alguna manera nos ayuda a entender, tanto desde la óptica de los ejecutores en el día a día del proceso, como de los dueños del proceso, los líderes, los supervisores, cuál es su visión acerca de las necesidades, los requerimientos que tenemos para el proceso, y esa mirada, esa combinación de miradas nos ayuda a tener un diagnóstico integral acerca del éxito y la contribución que tienen los distintos procesos a la organización. Así que desde ya los invito a conocer este modelo y usarlo, que es la mejor manera de conocer su valor.
Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Realmente creo que ha sido un aporte. ¿Preguntas para él? Hola, ¿qué tal? Carlos Bermúdez, por acá. Un modelo, la verdad que se gasta mucho tiempo en confeccionar ciertos distintos modelos de proceso y después su implementación. Así que esto de hacer un diagnóstico me parece muy interesante. Mi consulta pasa por si este modelo incluye algún tipo de herramienta para la etapa posterior, que es una vez que sea diagnosticada o sea detectada la desviación o falencia, es cómo hacer el follow-up para ver si efectivamente las acciones tomadas van a dar o están cumpliendo con la efectividad que uno ustedes espera. Bien, a ver, para hacer ese análisis posterior, para ver si el cambio ocurrió o no, la misma herramienta te sirve, porque tú la puedes aplicar después de que desarrollaste iniciativas de cambio para ver si efectivamente eso tuvo un efecto positivo en la evolución del proceso respecto a estos niveles de madurez. Ahora, el cómo construir las iniciativas, en parte la matriz te ayuda en eso, porque al obligarte a analizar distintos aspectos del proceso, te lleva a cuestionártelos, y en la medida en que tú te das cuenta que el análisis es negativo, ¿ya? Tienes que dar vuelta a la afirmación y convertirla en ¿tenemos o no tenemos esto? A queremos tener esto, ¿ya? Y eso te define las iniciativas. Y por otro lado, en la aplicación de los talleres, la discusión que se produce, porque yo les dije, para cada uno de los casilleros tenemos que llegar a un consenso de 0 a 100 de cuán de acuerdo estamos con la afirmación. Entonces hay gente que dice, no, el proceso está en 90, ¿ya? Y dice, ¿por qué? Después alguien dice, no, sabes que no estoy de acuerdo contigo, creo que está en un 15, y también explica el por qué. Entonces en esa discusión que se produce para llegar a un valor de consenso, típicamente empiezan a salir las ideas de la propia gente que conoce el proceso en el día a día para proponer esas iniciativas de cambio. Entonces, con eso ya tienes la evaluación, tienes las iniciativas de cambio y tienes también un esquema para poder analizar el éxito de esas iniciativas después de 6 meses. ¿Ya? Así que yo creo que quizás lo único que el modelo no hace es llevar a cabo esas iniciativas, pero para eso tenemos gente en las organizaciones. Pero ya había otra pregunta inicial. Buenas tardes. Quería saber las desventajas de este modelo, como todo modelo que se implementa en una empresa o sistema que quiere interferir en cambios positivos. ¿Qué desventajas podrían ocurrir en este tema? Ya sea en temas de inversión o aspectos multifactoriales que intervendrían dentro de la implementación en esta organización. Bien, o empresa. Pues yo lo presento en los distintos cursos y talleres que hacemos. Hemos tenido gente aquí que ha estado en esos talleres. Le saqué esa lámina, la lámina de las debilidades, pero me parece muy bien ese espíritu suspicaz. Es bueno tenerlo, es sano tenerlo. Lo primero, algo que la gente critica al modelo es que se basa en afirmaciones muy cualitativas, ¿sí? Entonces, ¿por qué le ponemos 80 y no 75 o 82? ¿Ya? Entonces, empieza a ser un poquito subjetiva la evaluación, ¿ya? Todos tenemos en esta sala la mayoría formaciones de ingenieros. A los ingenieros nos gusta el número preciso, exacto y ojalá medido con un dispositivo. Eso no se logra con esta herramienta, lo cual hace que dependa de los participantes de sus talleres de lograr tener un análisis consensuado y a la vez realista acerca del proceso. En ese sentido, no es mágico en darte una buena evaluación del proceso, depende de la calidad de ese análisis colectivo que se haga. Lo segundo es que Jaime es muy cuidadoso en hablar de que esto contribuye a darle sustentabilidad al proceso, pero no te garantiza mejorar el desempeño, ¿ya? Y finalmente lo que uno busca en los procesos es eso, que el desempeño del proceso mejore, ¿ya?
Nosotros creemos que para mejorar el desempeño del proceso son muy relevantes las métricas, porque las métricas te miden cuál es la calidad de lo que tú haces, ¿ya? En la medida en que tú seas consciente de que la calidad no es lo que tú quieres en ciertos aspectos, vas a hacer esfuerzos en mejorar. Entonces este modelo te pone énfasis en un aspecto que te va a ayudar a mejorar el desempeño. Y la sustentabilidad también es importante, porque necesitamos que el proceso no dependa de iniciativas puntuales, sino que mejore de manera continua, paso a paso. Y la tercera debilidad es que hay gente que dice, show me the numbers, muéstrame cómo esto finalmente aumenta la rentabilidad de la empresa, muéstrame cómo crezco en las ventas de la compañía, la utilidad de la compañía, y eso no existe, ¿ya? Por el mismo hecho que sea cualitativo, ¿ya? y no cuantitativo. Pero de nuevo, para mí lo que te ayuda a mejorar el proceso son el mejoramiento de las métricas, y en la medida en que esas métricas estén bien alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa, el aporte de valor se genera solo, digamos. Pero no es obvio, no es directo el cómo lo logras. Muchas gracias. Una pregunta, por favor. Antes del coffee. Comentario. ¿Quién llega primero al micrófono? Un comentario quería hacer. Sí, quería hacerte una pregunta en tu experiencia, ¿no? Lo que alguna vez vivimos un proceso tipo SAP, que hay que organizar todo el proceso. ¿En qué porcentaje has visto o en tu percepción queda altamente dependiente de las personas y cuál queda dependiente del sistema por implementarlo con procesos ordenados? Bueno, si hay algo que nos muestra este modelo, es que los ejecutores son clave, las personas son clave. Tanto los ejecutores como el dueño del proceso son claves en el éxito del proceso, y por ende los tenemos que involucrar. Necesitamos desarrollar en ellos las habilidades y competencias que necesitan para las actividades que cumplen en el proceso, y también la capacidad de cambiar, la capacidad de la disposición a hacer las cosas distintas, ¿no? Tú mencionaste un proceso de implantación de un sistema de información, el SAP. Eso requiere voluntad de cambio de las personas, y también requiere mirar los procesos, porque si tú colocas sistemas de información para seguir haciendo las cosas como las has hecho siempre, vas a quedar donde mismo, digamos. No vas a avanzar, no vas a tener una mejor gestión de la organización. Lo que yo recomendaría, por ejemplo, para vincularlo con el tema de la implementación de un ERP, es hacer el diagnóstico de cómo están los distintos procesos que van a ser afectados por la implementación del SAP, y ver cuál es su nivel de madurez, ¿ya? Y pensar cómo el sistema de información nos va a ayudar a mejorar los niveles de madurez y hacer el cambio en todas las variables al mismo tiempo, digamos. O sea, avanzar en el sistema de información, avanzar en el diseño o en el rediseño del proceso, y también aprovecharlo para generar una mayor conciencia de los ejecutores de la relevancia que tiene el proceso, e involucrarlos en el proceso de cambio. Y yo creo que una de las claves para que la gente sea un facilitador del proceso es que ellos se sientan partícipes del proceso y su rediseño y su mejora, en el caso del ERP, de su adecuada adopción, ¿ya? Pero indudablemente que las personas son críticas en toda organización, independiente de la óptica que tengamos. Yo quería hacer un comentario, porque una pregunta. En fines de los años 80, los gerentes nos preguntaban que para qué queríamos hacer sistemas como el SAP u otros, para qué tenerlos. En ese tiempo había que desarrollarlos, no se podía comprar. Después salieron los computadores personales y empezó la pregunta, ¿para qué quieren comprar tantos o para qué van a utilizarlos? Entonces, el tema está justamente en las características blandas de la gente, y que están tocadas acá. La mayoría tiene que ver con características blandas sobre las cuales en Chile en este minuto es urgente trabajar, para dar confianza a los inversores, a los inversionistas, y que los procesos de innovación
tengan la confianza en que van a tener una rentabilidad real, porque en estos grandes sistemas, como el SAP por ejemplo, lo que hemos visto es que se ha utilizado mucho para pagar sueldos, para pagar a las empresas contratistas, etc. Pero el contenido, la calidad de la información y el procesamiento de esa información, estamos realmente muy lentos en el aprovechamiento. Así que ese es el comentario que quería hacer, que es muy importante esta visión de metrificación, de medir el proceso completo. Gracias. Bueno, gracias a ti por el comentario. Bien, agradecemos las preguntas y los comentarios y nuevamente un aplauso para Marco.